entonces la palabra a Norma Fernández, que es la que va a coordinar la charla, y, y yo me retiro de la escena. Adelante, Norma. Hola, buenas tardes a todas, a todos. La verdad que, bueno, es un desafío haber asumido esto, pero creo que es un tema del que tenemos que empezar a hablar porque cuando nos demos cuenta, vamos a estar nuevamente embarcados en una elección y la vedette siempre va a seguir siendo la ley de lemas si nosotros no empezamos a hacer algo. Así es que bueno, lo primero sería contarles que va a comenzar la disertación Eduardo Di Polina. Eduardo Di Polina ha sido presidente de la Cámara de Diputados en un periodo de 2007 a 2011. Ha sido varias veces diputado y ha sido también en su provincia y ha sido también diputado nacional. Actualmente integra la mesa del Partido Nacional y en el cargo de Relaciones Exteriores e Internacionales, ¿no? Y ha sido en este último tiempo quien cuando vio que eh, la alianza que habíamos hecho no lo convencía porque era un giro muy notorio hacia la derecha, es fundador de una línea interna llamada Bases, y que actualmente a nivel eh, de este federalismo al que nos obliga a participar a todos, hemos conformado un espacio llamado Convergencia Socialista. Por tanto, creo que bueno, es interesante poder escuchar cuál fue el proceso que justamente hoy se cumplen 13 años de la asunción del primer gobernador socialista que se dio en la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, eh, quien perdimos hace poco tiempo y bueno, pero que sigue vivo en todos nosotros, y que llegó justamente a la gobernación de la provincia de Santa Fe una vez eh, que se pudo eh, suspender como un fraude la ley de lemas, ¿no? Así que bueno, nada, lo dejo a Eduardo, que es el que nos puede contar cuál fue el proceso interno que les permitió eh, poder tener una alternancia en el gobierno desde otro lugar. Así que bueno, Eduardo, la palabra es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero decirles a todos y todas que realmente es un gusto muy grande participar y la invitación que me han hecho, ¿no? Realmente es muy interesante poder intercambiar experiencias acerca del sistema electoral de ley de lemas y el actual sistema electoral que hay en la provincia de Santa Fe. Para hablar un poco de la ley de lemas, muchas veces hay que, como todas las cosas, hay que ir a su origen. El origen de la ley de lemas, que es un nombre adoptado eh, por el sistema electoral uruguayo en un momento determinado, pero el origen tiene en el siglo XIX. Siglo XIX, cuando estaba en plena constitución las repúblicas, un debate muy importante de los sistemas electorales, también la constitución de los partidos políticos. Ya un catedrático belga en París, Borelli, propone el sistema de doble voto simultáneo y acumulativo. Con todo el ánimo progresista en aquel tiempo, y pragmático también, porque lo que quiere resolver en aquellos tiempos, algo que inclusive se fundamentó y se fundamenta en la actualidad, era que había que lograr un sistema electoral que permitiera desarrollar la interna de los partidos políticos y a su vez desarrollar las elecciones generales. Sintetizar en un solo sistema proporcional esa posibilidad con el concepto final de darle una
real representación a las mayorías y a las minorías. Esto fue desarrollado en la Universidad de París y en 1876 Justino de Arechaga presenta un proyecto electoral de reconocimiento de los partidos políticos y lo presenta como sistema electoral en el Uruguay. 1876 estamos hablando. Como todos sabemos, en aquella época estaban en pleno nacimiento la mayoría de los partidos políticos en América y también en Europa, en varios países europeos. En 1911 Uruguay lo institucionaliza a través de la Ley Electoral 3640 y lo implementa. Y luego en 1925, luego de varias modificaciones y debates que tiene el Parlamento uruguayo, lo consagra en la letra de su Constitución Nacional. Y allí es como se lo conoce como Ley de Lemas. O sea que la República Hermana de Uruguay lo tiene como sistema electoral hace muchísimas décadas. En la actualidad lo tiene vigente y lo implementó durante prácticamente todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. La República Argentina a nivel nacional nunca se implementó, como todos sabemos, y sí se implementó en diferentes provincias de la República Argentina a partir de 1984. Yo estaba buscando los antecedentes, que por aquí lo tengo, que fueron varias provincias las que lo implementaron. A ver, un segundito. Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis, Jujuy, Chubut, Misiones, Formosa y Santa Cruz. Y como todos ustedes saben, estas últimas tres provincias, Misiones, junto a Santa Cruz y Formosa, son los que en la actualidad lo tienen vigente. El argumento fundamental, que seguramente debe haber sido parte del debate de la implementación de esta ley en todas las provincias, en Misiones seguramente debe haber sido así, el concepto de fondo era, bueno, hay que implementar un sistema electoral que permita evitar las internas partidarias y encontrar una forma, que esta era la forma, de reflejarla en las elecciones generales cuando se implementaran las mismas. O sea, evitar las internas en los partidos políticos. Esto decían, por lo menos acá en Santa Fe, recuerdo que los que la defendían y los que la promovían en Santa Fe decían que esto iba a fortalecer los partidos políticos. La experiencia, siempre la legislación que uno implementa, la que sea, la verifica en la práctica. No importa el origen y en la orientación política o ideológica que tenga, siempre uno la verifica en la práctica, la efectividad, la profundidad que puede llegar a tener, y la ejecutividad. En la práctica, la ley de lemas lo que llevó fue a la atomización de los partidos políticos, a una clara fragmentación de los partidos políticos. Sabemos que el lema es el partido, los sublemas son las diferentes listas que se pueden llegar a presentar. Aquí en Santa Fe, que se implementa en 1990, en aquellos tiempos el justicialismo estaba seriamente comprometido con las elecciones. Recuerden que comenzábamos la década del 90, estaba llegando Carlos Menem a la presidencia de la Nación, y encuentran el atajo de implementar la ley de lemas, con el radicalismo convencido también, con su principal candidato, que era Usandizaga, que termina siendo víctima después de este sistema electoral. ¿Por qué lo digo? Porque el radicalismo acompaña la iniciativa. Nosotros nos opusimos terminantemente porque veíamos que era de un perjuicio muy grande a la vida política de los partidos políticos, como se demostró luego en la realidad. Y Usandizaga, por primera vez, que es el primer ejemplo en la provincia de Santa Fe, es el candidato más votado y cae derrotado por Reutemann, que había sacado muchísimo menos votos, no recuerdo bien los números, pero sumando todos los sublemas
de todos los candidatos que se habían presentado, termina ganando las elecciones y lo consagran gobernador de la provincia de Santa Fe. Una de las experiencias más notables, impresionantes de la ley de lemas es, por ejemplo, la cantidad de candidatos que empiezan a aparecer en cada elección. Yo recuerdo que cuando íbamos a votar, porque no tiene límite, cada lema podía presentar la cantidad de sublemas que se les ocurriera, no había ningún tipo de límite, había que reunir una cantidad mínima de requisitos como para presentar un sublema. Inclusive había candidatos a gobernador que tenían 2 o 3 listas diferentes de candidatos a diputados, a senadores, a intendentes, con un único, dentro del mismo lema, con un único candidato a gobernador, por ejemplo, un candidato común a gobernador. Y eso llevó a una proliferación de una gran cantidad de boletas a la hora de entrar en el cuarto oscuro. Yo recuerdo haber entrado y encontrado una mesa gigantesca con infinidad de boletas. Ese era un tema que para la claridad del sistema, para la claridad del votante, del elector, realmente era muy complejo, porque cualquiera que no estuviera imbuido en la cuestión política entraba y se encontraba en una confusión total. Y el otro gran tema de la ley de lemas, el otro gran cuestionamiento de la ley de lemas, es que teníamos, por ejemplo, candidatos que tenían propuestas totalmente antagónicas, propuestas programáticas totalmente antagónicas. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, uno de los grandes ejemplos que ocurrió. Recuerden que estamos hablando de la época de la década del 90, la época de las privatizaciones del menemismo. Santa Fe privatizó el Banco de Santa Fe, entre otras cosas, que fue realmente criminal lo que ocurrió, porque era un banco de una tradición, era un banco de fomento que servía a la industria, al campo, a la producción. Realmente era muy importante, era una palanca de transformación fundamental, un banco del Estado. Terminó privatizado en aquellos tiempos, pero fíjense lo que ocurría. Apareció la privatización del banco, la privatización de aguas provinciales y también la privatización, el intento de privatización de la empresa provincial de la energía. El banco ya es privado, Aguas Provinciales se privatizó y fue tan mala la privatización con una empresa francesa que volvió al Estado. Y les cuento todo esto para ejemplizar, como ejemplo de cómo funcionaba con la ley de lemas. Y la empresa provincial de la energía, que también es muy cara para todos los santafesinos, se llegó a privatizar en el segundo gobierno de Reutemann. No se llegó a aprobar, mejor dicho, la legislación que permitía la privatización. Lo que ocurre es que en el segundo gobierno de Reutemann estábamos pisando el 2001, entramos en una crisis profundísima, como todos sabemos, en la República Argentina, y la realidad no dio para que esta empresa sea privada y se mantuvo en manos del Estado. Ahora, ¿qué ocurría con todo este debate político? Nosotros éramos fervientes opositores a que todas estas entidades bancarias y de servicios públicos se privatizaran. Y dentro de los lemas, por ejemplo, dentro del propio justicialismo, había propuesta de privatización de algunos sublemas y propuesta en contra de la privatización de otros sublemas. Lo mismo ocurría dentro del radicalismo. O sea, había sectores de la derecha radical que proponían la privatización de estas empresas y había sectores progresistas del radicalismo, los pocos que quedan en la actualidad, que estaban en contra de la privatización. Lo que ocurre en definitiva, lo que todos sabemos, ganó el privatizador y el que votó, por ejemplo, el empleado del banco, el empleado de la empresa de agua, el empleado de la empresa provincial de la energía, votó un candidato del lema que se oponía a la privatización y su voto terminó en el privatizador. Una verdadera estafa electoral. Y así ocurrió sistemáticamente.
además de una gran confusión que generaba esta situación. Se llegó al caso, por ejemplo, también nosotros padecimos en el año 2003 la ley de lemas. Wiener es ganador en el año 2007. En el año 2003 también fue candidato a gobernador. Prácticamente lo duplicó en votos a Obey. Obey llegó a tener el 22, 23% de los votos, poco menos creo todavía. Hermes le sacó a Obey casi 160, 170 mil votos de diferencia. En el año 2003 estamos hablando. Bueno, en el año 2003 gana Obey, le gana a Wiener, se genera una discusión fuertísima, no solamente a nivel de la provincia de Santa Fe, sino a nivel nacional, lo que lo lleva a Obey a, primero, además, gana un candidato donde realmente no tenía la representatividad suficiente para tener el peso político para llevar adelante una gestión. La llevó, no la llevó mal, pero era de una debilidad política desde el punto de vista representativo muy grande, con una derrota electoral muy contundente, con un candidato. Hermes había terminado su segundo mandato como intendente de la ciudad de Rosario y le había ganado con muchísima claridad. Y todo esto, diríamos, era un sistema no solamente que confundía a la gente, que era un verdadero fraude y estafaba a la gente porque ponía el voto a un candidato, iba al candidato que jamás hubiera votado y que jamás hubiera querido que asumiera la gobernación. Candidatos débiles, poco representativos llegaban a la gobernación. Eso era un verdadero deterioro para el sistema democrático. Nosotros en la Argentina sabemos muy bien que el proceso democrático es un debate permanente, si no, fíjense en la actualidad lo que está ocurriendo de la manera que se quiere agredir al sistema democrático, independientemente del gobierno de turno. En este momento la derecha concentrada del país agrede sistemáticamente al gobierno constitucional elegido por el pueblo argentino. Entonces, nosotros estamos viendo también una de las grandes conclusiones de aquella experiencia política con el sistema electoral de Lemas, es el debilitamiento de los partidos políticos. Y el debilitamiento no era fundamentalmente porque íbamos a un sistema electoral que terminaba consagrando todo este fraude. En definitiva, había irónicamente, algunos decían que el voto era tan secreto con la ley de lemas que los electores ni sabían a dónde iba su voto, por ejemplo. Era el debilitamiento real de los partidos políticos, además de atomizarlo, porque la vida interna de los partidos políticos desaparecía. Nosotros sabemos muy bien, y somos militantes políticos los que estamos presentes, o por lo menos la mayoría, sabemos muy bien de que la vida interna partidaria, que siempre fue estigmatizada ante la sociedad, es fundamental, porque el debate político, lo decía recién Norma cuando hacía la introducción a esta charla, nosotros en la actualidad en el Partido Socialista de Argentina tenemos un debate político fundamental, es ideológico. Hay dos posiciones políticas, una claramente con un perfil de derecha y hay otra, la que sostenemos nosotros, un perfil progresista, de izquierda democrática, de construir el progresismo en la República Argentina, que es la historia de nuestro partido, con defectos, con errores y con virtudes, pero hemos construido sobre la base, en una senda de aportar al progresismo y de aportar a las mayorías nacionales. Este es el concepto de fondo de los partidos políticos. Pero el debate se da dentro del partido. La discusión se da dentro del partido. Permanentemente la confrontación está dentro del partido. En las reuniones de juntas provinciales, en las asambleas partidarias, en las líneas internas, eso le da riqueza a los partidos políticos. La ley de lema había desaparecido absolutamente todo. Fíjense que fue tan contundente el triunfo de Wiener en el año 2003 y el debate que se reflejó en los medios nacionales también de la época, que lo lleva a Obey, antes de asumir, a comprometerse a decir
que iba a derogar la ley de Lemas. Y la deroga la ley de Lemas Obey. Realmente tiene la valentía de derogarla, porque si bien Obey ya es un militante, bueno, ya falleció, con todo el respeto que le tenemos, tuvo una gran controversia interna con el Partido Justicialista, porque tuvo una oposición férrea a que se derogara la ley de Lemas. Objetivamente al Partido Justicialista le había sido muy útil. Había ganado 2 elecciones sin tener la mayoría de los votos, el candidato, o sea, Reutemann en el primer gobierno y en el segundo gobierno de Obey, llegaron a la gobernación sin haber obtenido el mayor número de votos. Y bueno, el debate fue muy fuerte, interno, la presión externa de muchas instituciones, universidad, por supuesto que nosotros la promovimos porque siempre fuimos un férreo opositor al sistema electoral de ley de Lemas, la lleva a derogarlo, tiene que presentar al proyecto en la legislatura, en la Cámara de Diputados sale sin que no mediara un debate muy fuerte en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y en el Senado, fíjense la particularidad, sale con la abstención, tenía mayoría clara el justicialismo en aquella época, sale con la abstención de todos los senadores justicialistas. Creo que salió, el Senado de la provincia de Santa Fe tiene 19 senadores, uno por departamento, y salió con 7 votos positivos y el resto de los votos negativos, negativo no, abstenciones, con 12 abstenciones. Así llegó a derogarse la ley de Lemas en la provincia de Santa Fe. La propuesta que llevó Obey como sistema electoral fue en el marco de la boleta sábana, donde entraban todas las candidaturas, desde el gobernador hasta los concejales, diputados provinciales, senador departamental, intendente y concejales, a través de la boleta sábana, cómo se resuelve el tema de las internas partidarias a través de las primarias, que las conocemos, que están implementadas a nivel nacional en la actualidad, por lo menos a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe, primarias obligatorias. Allí resuelven las candidaturas cada uno de sus partidos, hacia adentro de sus partidos, con la boleta sábana en aquella época, y luego, bueno, va a la general el que gana, por supuesto, la interna de cada uno de sus partidos, con un solo candidato a gobernador, con una sola lista de diputados, y un solo candidato a senador por departamento, y así sucesivamente. Luego, cuando llegamos al gobierno nosotros, que era lo que rememoraba Norma recién, luego ganamos las elecciones con este sistema electoral nuevo, el Frente Progresista propone como nuevo sistema electoral, manteniendo las primarias, la boleta única. La boleta única es una implementación de boletas. Primero también se resuelven las primarias las disputas internas de cada partido político, si tiene más de un candidato para cada categoría. Allí en la boleta única son boletas independientes, donde están por categoría todos los candidatos de esa categoría. Por ejemplo, en las primarias, el Partido Justicialista tiene 5 candidatos a gobernador, se elige uno de los 5, se puede elegir un solo candidato a gobernador. Y así sucesivamente todos los partidos. El Partido Socialista tiene 6 candidatos a gobernador, se elige uno. No se puede elegir 2 candidatos a gobernador, uno de cada partido. Un solo candidato. Lo mismo con la lista de diputados, de senadores, de intendentes y de concejales. Luego, saneada en las primarias las candidaturas de cada uno de los partidos políticos, vamos también con boleta única a las elecciones generales. Y allí quedan mano a mano todos los candidatos a gobernador, quedan mano a mano todas las candidaturas o listas de diputados, lo mismo con los senadores, lo mismo con los intendentes y lo mismo con las listas de concejales. Esto es lo que ocurre en la actualidad en la provincia de Santa Fe. Este es el avance. Hay temas todavía para corregir. Yo personalmente soy un convencido que no existe el sistema electoral ideal. Sí, por lo menos
todas estas experiencias que nosotros hemos atravesado, y ni que hablar, experiencias que ha habido en otras provincias del país. Yo estaba leyendo, repasando un poco, porque hacía muchos años que no veía el tema de ley de lemas cuando los compañeros, las compañeras de Misiones me pidieron si podíamos charlar un poco este tema. Repasando un poco veía lo de Tucumán. Tucumán llegó a tener una cantidad de candidatos con la ley de lemas que fue realmente obsceno. Llegó a tener un antecedente que fue memorable, un candidato cada 35 votantes, cada 35 electores, un candidato en las elecciones de la ley de lemas. Yo no sé realmente cómo la gente de Tucumán o el pueblo tucumano se las arreglaba con semejante festival de candidato y de boleta. Realmente es impresentable. Realmente, yo siempre fui un convencido cuando se implementó y se llevó a la práctica en la provincia de Santa Fe, que realmente es directamente es una agresión a la voluntad popular, porque uno concibe un sistema electoral y que es fundamental, que lo hace sobre la base de un concepto político, ideológico, que es la participación plena del pueblo. El pueblo tiene que saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está votando, qué programa tiene cada candidato, qué propuesta, qué orientación ideológica, qué conceptos de fondo hay en cada propuesta, qué orientación, qué antecedentes tienen los candidatos que se presentan, qué historia política tiene. Y cuando uno ve lo de Tucumán, un candidato cada 35 votantes, realmente es una vergüenza, es un bochorno. Pero bueno, es uno de los ejemplos que hemos visto, y hay una infinidad de ejemplos muy importantes a través de la historia de estos sistemas electorales. Pero decía, tiene mucho que ver con la idiosincrasia de los pueblos, tiene mucho que ver con la cultura política, tiene mucho que ver con la experiencia política de participación que han tenido los pueblos, y que me parece que uno siempre no puede dejar de trabajar para que los mecanismos, que el derecho electoral sea un reflejo fundamentalmente del derecho genuino que tiene el pueblo argentino, la representación que le da la Constitución Nacional para elegir a sus representantes. En este sistema republicano que tiene la República, que tiene nuestro país, nosotros tenemos que garantizar que esa participación, que además es un resorte fundamental de la democracia, de la consolidación democrática, pues la democracia no es un estamento que lo logramos en una elección y es un derecho que conseguimos que puede quedar in eternum. La democracia la tenemos que pelear todos los días. Lo vemos hoy cada día como sectores, los sectores más reaccionarios de la derecha, de la ultraderecha, cómo han llegado a comprender que el sistema democrático, no solamente de Argentina, lo vemos en la región, que tiene mucho que ver con la política del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, reflejada en cada una de las embajadas, cómo se involucran en la vida interna política de cada uno de los países de la región. Nosotros, cuando hace poco tiempo creíamos que, como habíamos superado las dictaduras militares, con el dolor que significó 30.000 desaparecidos, el genocidio de cantidad de militantes en la República Argentina, que ya la democracia, que diríamos estamos viviendo el periodo más largo democrático que tengamos como experiencia en la historia argentina desde el año 83, y en la región veíamos que eran todos gobiernos elegidos de la misma manera, pensábamos de que estas cosas no iban a suceder nunca más. Y es un error muy grande. Fíjense lo de Bolivia, fíjense lo de Brasil. Bolsonaro existe porque existe un Donald Trump gobernando los Estados Unidos. Fíjense lo de Piñera, que se sostiene gracias al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que está gobernando con los carabineros. De todos modos, bueno,
pueblo está iniciando un proceso de reforma constitucional para recuperar todos los derechos conculcados por el neoliberalismo. Pero ¿y por qué digo todo esto? Porque nosotros tenemos que prestar muchísima atención. Cuando uno habla de sistemas electorales, sí, son sistemas electorales, pero digo, tenemos que hablar de la democracia, de cómo la consolidamos y cómo la defendemos todos los días. La Argentina es una flor exótica hoy en la región. Fíjense en Ecuador, fíjense en Perú, fíjense lo que está pasando y las políticas promovidas desde los Estados Unidos a través de sus embajadas. Hemos visto verdaderos despropósitos de la manera que atacan al sistema democrático de los diferentes países. La Argentina hoy está siendo agredida sistemáticamente porque todos estos sectores de la derecha conservadora evidentemente han llegado a la conclusión que la democracia ya no le da respuesta, no le conviene a sus intereses económicos. Y literalmente estoy convencido que es así, porque estas agresiones sistemáticas, lo que hizo Cambiemos ayer en el Congreso de la Nación, fue una verdadera agresión al sistema democrático argentino, y no exagero, porque negarse a sesionar con la excusa de la pandemia o de la presencia, son todas excusas. Desde que asumió el gobierno nacional, todos los fines de semana hemos tenido un ataque sistemático y permanente para desgastar. Mientras tanto, quería recordarles a todos y a todas que este es un ciclo que viene organizando el Espacio Chacabuco, que es este espacio que nos dimos para pensar la provincia y que está conformado por el Partido Socialista de la Provincia de Misiones, Nuevo Encuentro, Vanguardia Popular, el Manifiesto Argentino y la agrupación 11 de marzo. Esta ya es una charla más de la serie que estuvimos organizando y bueno, esperemos que podamos seguir sumando temas para ir pensando la provincia. Bueno, adelante, puedes continuar. Bueno, no, sí, ya más o menos estaba finalizando con la idea que estábamos desarrollando. Así que, bueno, me parece que se pasó mucho el tiempo. De todos modos, me pongo a disposición. Ahora seguramente ustedes continúen con el programa y después, bueno, seguimos dialogando como ustedes lo dispongan. Dale. Bueno, Carlos, ¿puedo? Sí, adelante, adelante. Bueno, tomando un poco esto que venía desarrollando Eduardo, lo que se me ocurría para sumar era que no sé si todos están conociendo que a partir del 4 de enero del 2019 se promulga la ley de lemas municipales, es la ley 11, número 3. Por tanto, si esto está en el digesto de la provincia de Misiones, estamos, me parece, en un camino bastante lejano a poder erradicar la ley de lemas, ¿no? Esto que contaba Eduardo, cómo vino a darse históricamente este proceso electoral, si bien en un momento fue pensado como una cuestión ventajosa, para las provincias que todavía la tenemos muy instalada y con buena salud, realmente es un retroceso, ¿no? Pensar que así como nosotros tenemos hace 20 años a la misma persona frente al poder político de la provincia, y también le pasa lo mismo a Formosa con Gildo y Fran, me parece que es una cuestión en la que o podemos dar la pelea y lograr erradicarla, o estamos lejos, ¿no? A mí la verdad que me causó mucha decepción cuando encontré que el 4 de enero de hace un año atrás nomás se promulga la ley de lemas municipales, ¿no? Y hoy Eduardo hacía referencia a la cantidad de habitantes por
por votantes, y nosotros, por ejemplo, tendríamos en el 2019, encontraba como dato, en 850 sublemas, un candidato cada 1.400 habitantes, ¿no? Entonces, pero más allá de lo que esto implica, a mí me gustaba la idea de poder discutir el retroceso que trae a nivel de pobreza, ¿no? Porque realmente con el gasto que nosotros tenemos en las listas y en las boletas sábanas, cuántas cosas podríamos poder cambiar, ¿no? Y cuántas cosas podríamos poder modificar en la vida de tanta gente que la pasa mal, ¿no? Entonces me parece que la pelea tiene que ver con aquello que decía el padre Piña en su momento, en relación a la dignidad, ¿no? Es inmoral, la ley de lemas es inmoral, por donde la miremos, ¿no? Y recordaba también la junta de firmas que habíamos hecho después del 2006, en la que logramos juntar más del 10% que se pedía, y que justamente fue también, nos tocó ser quienes protagonizábamos en aquel momento la entrega de las planillas en la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara de Representantes de la provincia. Y la verdad es que decía, sí, la leo a Mariquitas, ¿no? Con esto de la autonomía política que tienen los municipios, también San Javier fue una de las que dio pelea en esto, ¿no? Pero realmente hoy encontramos que de los 75 municipios que tiene la provincia, a todos les ha venido como un saco hecho a medida, ¿no? Esto de poder tener la ley de lemas, que además desvirtúa todo un proceso, porque en Misiones además nosotros no solamente tenemos ley de lemas municipales, sino que además hemos logrado tener en algunos momentos una suerte de colectoras en los candidatos a gobernador también, ¿no? Entonces, y en candidatos a presidentes. Entonces la verdad es que hemos transformado la ley de lemas municipal en una colectora que ha profundizado justamente esta lista que favorece a un montón de partidos para seguir instalados, ¿no? Así es que, bueno, eso era como para sumar a esto que venía desarrollando Eduardo y que nosotros conocemos muy bien en la provincia, ¿no? Y que estaría bueno ahora sí poder dejar abierto el debate para que todos los compañeros y compañeras que están en la sala puedan también dar su punto de vista, ¿no? Octavio plantea que con el tiempo transcurrido, pregunta qué balance hacen en Santa Fe de la boleta única como alternativa para no volver al sistema anterior. Al sistema anterior hoy es muy, yo creo que hasta es inviable. Estamos hablando de volver a la ley de lemas, ¿no es cierto? La boleta única ha sido reivindicada muchísimo y ha tenido un reconocimiento muy grande en todo sentido, porque diríamos, sería casi la antítesis, porque le da una claridad muy grande a las elecciones. La gente se encuentra con una sola boleta por categoría de voto y realmente le allana muchísimo la posibilidad de elegir con claridad. Yo decía antes que no hay ningún sistema electoral perfecto, siempre son perfectibles, la práctica siempre es muy importante. Aquí en Santa Fe, algo que no dije, la Constitución santafesina necesita varias reformas porque es antigua, una de las más antiguas del país, pero tiene una virtud, por ejemplo. Porque yo escuchaba recién a Norma que no sé cuántos periodos hace que el gobernador de Misiones sigue repitiendo mandato. El gobernador en la provincia de Santa Fe puede tener un solo mandato
y tiene que renovar con otro candidato. No Claro, puede corrijo, repetir. Eduardo, corrijo. En realidad, el partido gobernante va cambiándonos el candidato, Bien, pero bien. el que creó el monstruo es el presidente ad eternum de la Cámara de Representantes y es quien tiene los hilos de todos los globos. Entonces él sigue manejando la provincia. Bien. Y nos va No, cambiando acá no puede ser reelecto un candidato a gobernador y tiene que esperar al menos un periodo para presentarse nuevamente. Eso es muy positivo, pero por otra parte, por ejemplo, se nos presentó una situación muy particular en Santa Fe con la boleta única. La constitución de la provincia, nosotros tenemos un sistema bicameral, como les comentaba antes, y el sistema bicameral, por un lado, bueno, consagra un senador o senadora por departamento, y la Constitución dice, la Cámara de Diputados de Santa Fe es de 50 miembros. Y dice claramente, donde está legislado el sistema electoral, que habla solamente cómo es la distribución en las cámaras, nada más, el sistema electoral ya es una ley que puede ser renovada, cambiada, como ha ocurrido tantas veces, pero dice que quien gane las elecciones, aunque sea por un voto, en la lista de diputados se queda con 28 diputados sobre 50. O sea que los otros 22 se distribuyen por el sistema proporcional DON en función de la representación que sacaron el resto de los partidos políticos. ¿Qué ha ocurrido? Durante el gobierno de Bonfatti, por ejemplo, con la boleta única, porque estas son las controversias que empiezan a aparecer también. Pero es un tema para observar, para estudiar. Gana Bonfatti las elecciones y la lista de diputados provinciales nuestra pierde. Entonces, la mayoría de la Cámara de Diputados de la provincia es para el partido ganador con 28 votos. El espíritu de la Constitución es un tema opinable, aclaro. Cuidado que no estoy haciendo una crítica, sino que estoy reflexionando. El espíritu de la Constitución, cuando aprueba que los 28 votos es para el partido ganador, era la lógica de darle una mínima gobernabilidad a quien ganara las elecciones en el Ejecutivo. Pero al estar separadas las boletas, la boleta única, cada elector toma una boleta, elige al gobernador, toma otra boleta, elige la lista de diputados, y este año pasado ocurrió lo mismo. Ganó el justicialismo en Santa Fe y el Frente Progresista ganó las elecciones a diputados. O sea, que la mayoría de la Cámara de Diputados la tiene la oposición, con 28. Y me acuerdo nosotros cuando nos tocó gobernar con Bonfatti, yo era diputado provincial, y me acuerdo que la oposición tenía los 2/3, porque nosotros tuvimos que repartir entre los 22 en forma proporcional con el sistema DON, y nos quedamos con 15 diputados sobre 50, o sea que la oposición tenía los 2/3, 35. La realidad es que, bueno, producto del trabajo político lo pudimos llevar adelante, pero en Santa Fe, con esta particularidad que es la Constitución, es uno de los temas que nos llevó a algún grado de un esfuerzo enorme para llevar adelante todas las propuestas del Ejecutivo en la Cámara de Diputados. O sea, durante el gobierno de Bonfatti las dos cámaras estaban en manos de la oposición, porque la mayoría eran senadores justicialistas y la mayoría de los diputados eran de la oposición justicialista, el PRO y otras fuerzas políticas. O sea que fue una tarea parlamentaria cuesta arriba muy importante. Al principio les puedo garantizar que fue muy difícil, pero bueno, en el tiempo esas cosas uno las va manejando con mucho esfuerzo y las va acomodando. Pero bueno,
¿qué les quería decir? Bueno, esto es uno de los temas que cómo refleja un sistema electoral en la práctica según la realidad de cada provincia y cada constitución. Esta es una particularidad para estudiar, para estudiar. Yo creo que la constitución de la provincia de Santa Fe merece una reforma, es muy importante porque tiene que consagrar los nuevos derechos, no solamente más. Nosotros somos defensores de la unicameralidad. Bueno, hay muchas cosas para reformar, que no solamente con un sistema electoral alcanza. Y también con esta constitución el sistema electoral habría que ver que tenga algún grado de consonancia con el espíritu de la constitución, la actual, la vieja. Pero bueno, esto es, volver a la ley de Lema fue una experiencia muy negativa en Santa Fe y fue ampliamente, llegó un momento determinado que hubo un rechazo muy, pero muy fuerte. A ver, en política siempre todo puede ocurrir, pero me parece prácticamente inviable que ese debate vuelva a instalarse en la provincia. Yo creo que quedó una memoria colectiva muy negativa de la ley de Lemas. Se puede discutir cómo mejorar la boleta única. Hoy algunos discuten lo de las primarias. Yo creo que hoy de lo conocido es lo mejor que podemos tener, porque cada partido debate hacia adentro y las internas de los partidos políticos, que nos incluimos todos, cuando comienzan a discutirse las candidaturas, muchas veces se resolvía dentro del marco partidario con un conflicto tremendo. Si bien yo soy un defensor de los partidos políticos, del debate interno, etcétera, etcétera, cuando se eligen este tipo de representaciones, a mí me parece que tiene que haber una participación masiva, porque realmente si hay uno de los defectos que tenemos que hacer como autocrítica en los partidos políticos, que no hemos tenido la capacidad en la Argentina de lograr sistemas participativos de los afiliados de la mejor manera posible. Y creo que el sistema de primarias, en este caso, una cosa es la elección de autoridades partidarias, otra cosa es cuando se eligen los candidatos para la representación pública. Y me parece que es una buena medida, perfectible, por supuesto, todo es perfectible. Parte del debate tiene que seguir siendo siempre parte del debate. El sistema electoral siempre es parte del debate. No hay un sistema perfecto, no hay un sistema que refleje la voluntad popular en su totalidad. Hay que seguir trabajando y mucho. Estos debates son muy importantes también. Escucharnos, escuchar opiniones y otras experiencias en otros lugares. Yo la primera vez que vi, y fue muchos años antes de que la implementáramos en Santa Fe, la experiencia de la boleta única, la vi en República Dominicana, me acuerdo que viajé como vedor internacional y la verdad que yo no la conocía, fue toda una novedad y realmente me pareció una cuestión muy positiva, porque la boleta única, entre otras virtudes que tiene, no es que la boleta en la actualidad, con la boleta estaban a cada partido, iba y repartía la boleta por abajo de las puertas, la repartía en la calle, en los supermercados, en los lugares públicos, en las plazas. La boleta única no se reparte, no está en manos de los partidos políticos. A cada cuarto oscuro llega un blog que lo envía, por supuesto, la Secretaría Electoral de la provincia con las boletas numeradas. O sea, del 1 al número X que necesite hasta la primera a la última mesa de la provincia de Santa Fe. O sea que ni siquiera uno se puede llevar de recuerdo una boleta. El presidente Mesa le da las boletas, las 5 boletas, las 5 categorías que se está votando, y viene el elector y no tiene sobre, no tiene nada, se dobla en 4, es una boleta grande, se dobla en 4 y adelante del presidente y de las autoridades de Mesa coloca en 5 urnas distintas cada una de las categorías. Se le pone un color, por ejemplo, a gobernador, color azul, la de diputados, color verde, la de concejal, la de senador puede ser amarillo y así diferentes
colores, las 5, y las urnas tienen esos colores. O sea que la gente se orienta perfectamente lo que está votando, pero además no hay boletas dando vueltas, ni nadie puede entrar al cuarto oscuro a robarle la boleta al otro partido. No es que entra al cuarto oscuro y se encuentra con la boleta única. Se la da el presidente de mesa, las 5 boletas al elector, entra, va a un box, le hace una cruz al candidato que elige, o a los candidatos que elige, la dobla en 4 o 5 partes, hay un doblez ahí, un indicativo, y va y las coloca a la vista de todas las autoridades de mesa. Esa es otra de las grandes virtudes, porque una de las grandes denuncias que hemos escuchado históricamente en la República Argentina, y ha ocurrido en todas las provincias sin excepción, es que tenía que ir el fiscal de cada partido con la bolsita, la boleta. Eso no existe más acá, en las elecciones provinciales, ¿no? En elecciones nacionales rige otro sistema electoral, que es el que nos comprende a todas las provincias, el que practicamos todas las provincias, llevamos a la práctica. Te voy a trasladar las preguntas, dale. así podemos... Si soy muy largo, avísenme, discúlpenme. Está bien, para eso estoy yo, hago el trabajo antipático luego. Bueno, Marcelo señala que la boleta única para él es más democrática porque los partidos chicos en ese sentido tienen una oportunidad similar. Javier Gortari hace una observación entendiendo que el problema en la provincia de Misiones es más complejo que solamente la ley de lema, que está claro que resulta funcional para el poder, pero es un entramado, plantea, de negocios e intereses que siguen votando a la renovación. Y señala que ya se le ganó a la renovación en 2006, en un plebiscito, perdió también la universidad y perdió con el Frente de Todos en 2019. Tuvimos una elección el año pasado en la que claramente en los candidatos de diputados nacionales también le ganamos. Y en 2019 también perdió 3 municipios con el país. Por lo tanto, está planteando acá, según me parece interpretar, que la pelota también la podemos traer para nuestra cancha y en lo que construyamos podríamos tener la oportunidad con este sistema también, por lo menos, de presionar en ese sentido. Sebastián plantea, los municipios de primera categoría pueden tener su propio sistema electoral a través de una ordenanza. El inconveniente es que está en los consejos deliberantes, son mayoría renovador, por supuesto, y no próspera. Otra dice, hay que valorar el esfuerzo del Frente de Todos para consagrar el país en los municipios. Esto lo planteo yo. Me encontré con mi pregunta, con mi observación. Quedó claro que Obey recibió presión del peso electoral de la oposición, del Frente Progresista en ese momento, y que hacía evidente lo ilegítimo del sistema. Por lo tanto, yo planteo que hay que lograr una contundencia, que ya se le ganó en distintas instancias, solo hay que construir una alternativa coherente, clara y confiable. Una cosa que, por supuesto, no es fácil, pero en eso estamos, ¿no? Sebastián plantea, los radicales en su discurso están contra la ley de lema, los radicales provinciales, por supuesto, pero en las elecciones presentan casi la misma cantidad de candidatos utilizando el sistema, lo cual es cierto, pero bueno, son las reglas de juego, ¿no es cierto? Nuevamente Sebastián, en 2019, más allá de la boleta corta, la renovación perdió por tener una sola boleta, su estrategia falló. Habría que aprovechar la postura de la UCR e involucrarlos y comprometerlos en el sentido para pujar la derogación. De hecho, esto lo señalo yo, había un candidato de Cambiemos acá a nivel provincial, municipal, que impulsó una iniciativa para la derogación de la ley de lemas y la verdad que no tuvo mucho eco.
Mariquita indica habría que aprovechar la postura de la UCR, ella fue la que indicó esto, o sea que se refuerza con este tema. Y Andrés, que es de San Javier, indica que en San Javier efectivamente perdió la renovación en 2019. Por lo tanto, creo que en varios de los mensajes se abona la idea de que si se logra una contundencia en cuanto al número de votos y participación, por más que no se gane en la suma de los lemas, cada vez la evidencia de que el sistema no está siendo lo representativo que debería ser, puede llevar a una salida política como sucedió en Santa Fe, ¿no? Que de última ya sí decidió el gobernador la derogación. Esa fue la última, Eduardo, si te surge algo de todo lo que leí. Sí, sí, es real lo de 2003 aquí en Santa Fe fue no solamente una fuerte crítica de la mayoría de los partidos políticos por el contraste que hubo en esa elección, por la diferencia de votos que le había sacado Wiener Obey, sino que hubo una reacción generalizada en la sociedad santafesina también. O sea, la universidad de entidades intermedias, fue una cosa un clamor muy grande, ¿no? Por supuesto que nosotros militamos mucho eso y trabajamos mucho para que se terminara con ese sistema electoral, pero también se reflejó muy fuerte fuera de la provincia de Santa Fe, en programas televisivos porteños. O sea, la presión fue muy fuerte, realmente fue muy fuerte, que lo llevó antes de asumir a Obey a comprometerse a derogar la ley. Y bueno, en definitiva lo hizo con todas las dificultades que comentaba antes. Bueno, no sé si habría alguna otra pregunta, alguna observación. Norma, no sé si te querés Sí, hacer mira, un redondeo y un cierre. sí, yo me quedé con esta propuesta de Mariquita, ¿no? Donde ella dice justamente que los municipios podrían derogar la ley de lemas. Y es así porque los municipios tienen autonomía política. El problema es lo que dicen todos los otros compañeros y compañeras, ¿no? Al tener mayoría renovadora, va a ser muy difícil que esto pueda tener ese resultado, ¿no? Más allá de esta autonomía de la que gozan los municipios. Y máxime con la aprobación de esta ley de lemas municipales, ¿no? Donde ya ahora tienen el aval total, y seguramente en muchas cartas orgánicas deben estar basadas en esta ley y en el digesto. Así es que va a ser bastante complicado, pero eso no quita que sigamos en este camino que empezamos nosotros a construir, porque justamente uno de los objetivos es este, ¿no? El de pelear contra la ley de lemas y también seguir dando batalla en cuanto a las elecciones. Y también coincido con lo que dice otro, que no sé si no es Mariquita también, en cuanto a que el país, al haber ganado 3 municipios, podría dar el puntapié, ¿no? Podría ser la punta de lanza que marque otro camino, ¿no? De decir, bueno, este es el camino, esta es la oportunidad que nos dieron y para esto nos votaron, ¿no? Y sería un buen batacazo que nos permitiría entonces seguir peleando en ese camino y seguramente obtener más victorias en seguir ganando municipios, ¿no? Porque si bien el país es quien está al frente, no nos olvidemos que llega con el impulso de todas los partidos políticos y agrupaciones sociales y sindicales que conformaron el gran Frente País, ¿no? Así es que, bueno, eso por un lado, y me parece interesante que nosotros podamos incluir en todo lo que hagamos a partir de ahora nuevamente, poner en agenda esta discusión y, como decían también por ahí, sumar al radicalismo
en la misma dirección, ¿no? Es decir, si en esto estamos de acuerdo, y aprovechemos para poder dar una pelea más grande, ¿no? Porque no estamos peleando contra un chiquito, ¿no? Sino que contra alguien que tiene muy aceitado el mecanismo. Así que bueno, eso. No sé si alguien quiere agregar algo más para cerrar. Agradecerles a todos y por sobre todas las cosas también la cordialidad con la que fue tratado Eduardo, ¿no? Que nos visitó en este Zoom. Bueno, podemos ir redondeando, agradecerle a Eduardo la participación, a todas y a todos los que aportaron su punto de vista, sus preguntas. Ahí está sumando, Marcelo está preguntando cuál es la propuesta de Mariquita. Leyó más arriba que había una. Bueno, una de las propuestas más fuertes fue la de hacer participar a la UCR como aliado circunstancial, me imagino, para empezar a debatir el tema de la ley de lemas y modificar esa cuestión. Y además plantea Mariquita que un camino es la de trabajar en los municipios más grandes y empezar a ocupar esos espacios y a ganar espacios desde ahí. Así que bueno, creo que esto nos deja pensando, nos pone en camino para trabajar en este sentido. Coincido con Norma de que hay que trabajar en ese sentido y ponerle fuerza acá y sumar en cada oportunidad que tengamos este debate y para ir resolviéndolo y poder sacarlo con fuerza a la opinión pública, al debate público y involucrar a toda la sociedad misionera que seguramente con una propuesta clara y atractiva vamos a poder interesarla. Así que bueno, yo creo que podemos ir cerrando y de nuevo agradecer a Eduardo y a todos los que se acercaron a esta charla y esperamos encontrarnos de nuevo el próximo miércoles con otro tema para pensar la provincia. Muchas gracias. Quiero agradecerles también a ustedes, pero sí decirles que la gran experiencia que nosotros hemos tenido en Santa Fe, porque duró muchos periodos electorales el sistema de ley de lemas, pero que bueno, fue un avance con la participación plena, o sea, haber derogado esa ley, fue toda una militancia no solamente de los partidos políticos que estábamos en contra, sino tratar de encontrar los caminos a través de instituciones, de los ámbitos universitarios. O sea, la participación plena de toda la sociedad fue lo que permitió en definitiva, y también el trabajo sobre los sectores periodísticos que tienen opinión sobre la realidad política de la provincia. Hasta pronto a todos y nos estamos viendo el miércoles que viene.